Hoy, amigos y amigas, ¿qué tal estáis? Espero que bien, porque hoy he venido a contaros una historia que a mí, personalmente, me ha dado mucho que pensar siempre. Hoy vengo a contaros una historia de amor y desamor entre dos de las compañías más grandes de la industria hoy en día. Dos compañías que empezaron a trabajar juntas y que, a día de hoy, son dos titanes de la industria. Hablo ni más ni menos que de Sony y Nintendo, dos gigantes de la industria que comenzaron su andadura dados de la mano como buenos amigos y que han terminado, como todos sabemos, siendo rivales. Hoy os voy a comentar cómo, gracias a un grave error estratégico de Nintendo, Sony ha terminado siendo el gigante de la industria que es hoy en día. Y es que sí, es tal y como te lo cuento. Si no hubiese sido por Nintendo, muy probablemente Sony no sería el mastodonte que es ahora. Flipante, ¿verdad? Nuestra historia comienza con una persona llamada Ken Kutaragi, un joven estudiante de electrónica con ganas de comerse el mundo, y con Sony, una empresa únicamente focalizada en ofrecer servicio de sonido y vídeo. Como habréis podido adivinar, Ken Kutaragi terminará trabajando para Sony, y nada más comenzar, nuestro recién graduado Ken comienza ya destacando en su puesto de trabajo por ser una persona muy disciplinada y sacrificada en todo lo que hacía, así como por tener brillantes ideas empresariales. Era lo que podemos definir como un genio en lo suyo. Sin embargo, nuestro joven amigo Ken destacó principalmente por una idea en particular. Ken le compró a su hija la Nintendo NES, la consola del momento, una consola que a su hija le encantaba y con la que se pasaba horas jugando. Pero esta consola tenía un problema, algo que Ken, como buen experto de sonido que era, supo identificar rápidamente y prácticamente al vuelo. Y es que el sonido de la consola era nefasto, se sentía antiguo y completamente obsoleto, una calidad de audio que llamaría la atención para mal a cualquier persona especializada en esto. Nuestro amigo Ken, como buen visionario que era, decidió trabajar a espaldas de Sony en el desarrollo de un chip de sonido compatible con consolas, con el fin de mejorar su calidad de audio. Así fue como Ken terminaría creando los chips de sonido integrados en la siguiente consola de Nintendo. Hablo ni más ni menos que de la por todos conocida, la Super Nintendo. Pero no fue todo un camino de rosas para nuestro joven Ken. Como ya he dicho antes, el desarrollo del chip se llevó a cabo a espaldas de la propia Sony, algo que a sus directivos no les hizo demasiada gracia. Normal, ¿no? Tal fue el cabreo de la compañía, con su visionario empleado, que estuvieron a punto de despedirle, y habría sido así de no ser por el CEO de la compañía, Norio Oga, que en un acto de gran visión empresarial decidió no solo mantener a Ken en su puesto de trabajo, sino que además le permitió continuar desarrollando el proyecto. Norio vio en Ken la oportunidad de expandir el negocio que Sony llevaba tanto tiempo esperando. El desarrollo del chip de sonido de Ken terminó, como hemos dicho antes, insertándose en las siguientes consolas de Nintendo, siendo el comienzo de una bonita historia de amor entre Sony y Nintendo. Curioso, ¿verdad? Pero esto no acaba aquí. Aún hay mucho salseo que contar. Tras un periodo de mucho dinero y risas, Sony y Nintendo eran uña y carne, se amaban, y no había nada que pudiese romper algo tan bonito como el amor. ¿O sí? Después del tremendísimo éxito de su colaboración, Sony y Nintendo, como buenos amantes, deciden colaborar conjuntamente en el desarrollo de la que iba a ser la mejor consola del momento, una consola con capacidad para leer tanto DVD como cartuchos, y sobre todo, una consola que, bajo el nombre conjunto de Nintendo y de Sony, llevaría a la industria del videojuego al siguiente nivel. Y bueno, hasta aquí todo bien, ¿verdad? Dos grandes compañías trabajando codo con codo para revolucionar la industria del videojuego. Sony y Nintendo demostrando al mundo que dos trabajan mejor que uno. Pero, ¿cómo pudo terminar todo tan mal? El problema vino de la propia Nintendo, para variar.
que no estaba del todo conforme con el reparto que se había hecho en el contrato, ya que Sony adquiría los derechos de todos los juegos vendidos en formato CD y mantenía los derechos de los chips de sonido que llevarían integradas todas las consolas de Nintendo. Y esto a Nintendo no le gustaba nada. No veía a Sony como un igual y por ello no le veía el sentido al acuerdo. Así que, viendo todo esto, el CEO de Nintendo, Hiroshi Yamauchi, tomó una decisión. Nintendo iba a traicionar a Sony. Nintendo tomó la terrible decisión de actuar a las espaldas de Sony, creando una consola alternativa a la acordada, solo que sin la participación directa de Sony. Habían llegado a un acuerdo con Philips para el desarrollo de los lectores de CD. Sony, siendo completamente desconocedor de la artimaña de Nintendo, anunció el lanzamiento de su consola conjunta con Nintendo, sin saber que Nintendo no tenía intención alguna de lanzar dicha consola al mercado. Al día siguiente, Nintendo dejaría perpleja a Sony anunciando el lanzamiento de su consola con Philips, un anuncio que dejó completamente desubicada a Sony, que ya había fabricado 200 unidades de su consola, una consola que jamás vería la luz. Como os podréis imaginar, esto supuso la ruptura total de las relaciones entre Sony y Nintendo y el comienzo del plan de venganza que llevaría a cabo Sony. Sin embargo, la ruptura no fue total. El acuerdo por los chips de sonido seguía vigente. Algo cómico, ¿no creéis? Tu pareja te engaña con otra persona, rompéis, pero tienes que seguir compartiendo la cama con ella. Y sí, chicos y chicas, es aquí donde nace uno de los proyectos que más feliz han hecho, sigue haciendo la comunidad gamer. Es aquí donde comienza el plan de venganza de Sony, un plan que terminaría con el desarrollo de una de las mejores consolas que se han hecho en la historia. Estamos hablando del proyecto PlayStation. Un proyecto que sería dirigido por el propio Ken Kutaragi, que revolucionaría la industria del videojuego por completo con el desarrollo de gráficos en 3D en formato CD, algo jamás visto antes, era algo impensable. Nintendo, por otra parte, se dio de morros con una realidad. Philips no era Sony, y en consecuencia no iba a poder darle ni la mitad de prestaciones que le habría ofrecido Sony. El contrato con Philips era mucho más beneficioso para Nintendo desde un punto de vista económico. Sin embargo, el servicio que ofrecía Philips dejaba mucho que desear. Justicia poética, ¿no creéis? Con un formato de CD lamentable que ofrecía un servicio que no cumplía ni de lejos con las expectativas, se crearon juegos nefastos del nivel de Zelda Adventures que, como podéis ver, solo invita al suicidio colectivo. Es que hostia puta, es que es lamentable. Nintendo, siendo consciente de su grave error, rompería relaciones con Philips y abandonaría por completo la idea del formato CD en sus consolas. Es que sí, Nintendo parecía estar aficionándose a eso de hacerse enemigo de todos. Sony, por su parte, llevó a cabo el desarrollo de su consola sin mayor complicación y el 4 de diciembre de 1994 lanzó la por todos conocida PlayStation, una consola que revolucionaría por completo la industria del videojuego, renderizando juegos en 3D con su novedoso lector de CDs. Nintendo, ante esta situación, tuvo que retrasar un par de años el lanzamiento de su nueva consola, ya que la suya se encontraba años luz de la lanzada por Sony. Así fue como en 1996 saldría al mercado la llamada Nintendo 64, con gráficos en 3D, pero con lector de cartuchos, algo que generó descontento en un consumidor maravillado con el lector de CD de Sony, que sería el futuro. Podríamos decir que Nintendo, con su traición a Sony, terminó pegándose un tiro en el pie, lanzando su consola tarde y algo desfasada en ese sentido, y creando un competidor directo que le quitaría gran parte de su cuota de mercado.
Y es verdad que hay que decir que la Nintendo 64 fue una consola que vendió muy bien y que hoy en día tiene juegos legendarios como Zelda Ocarina of Time o Super Mario 64, pero hay que decir que en ese momento la consola de Sony, la PlayStation, revolucionó el mercado por completo, salió antes que la Nintendo 64 y por ello fue bastante más exitosa que esta. Y bueno, gente, aquí esta bonita historia de amor que jamás pudo llegar a un buen puerto, pero que tenemos que dar las gracias como consumidores de esta industria porque gracias a todo esto tenemos en la industria a dos pedazos de empresas como Nintendo y Sony y que hoy disfrutamos a las dos por igual. Y nada, gente, hasta aquí termina el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Os dejo todas mis redes sociales por aquí para que me stalkeéis sin problema alguno. Y si os mola el contenido, se agradece con un like, un comentario o una suscripción. Muchísimas gracias como siempre por el apoyo y nos vemos con más muy pronto. Adiós.